tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos, gracias compañeros de 12 a 14. Bueno, durante 30 minutos vamos a intercambiar argumentos sobre la educación pública en la Argentina. Un largo conflicto movilizó a docentes, movilizó a alumnos y también a distintas figuras de la política argentina alrededor de un concepto. ¿Le interesa al actual gobierno, la Universidad Pública Argentina, solucionar los conflictos que pueda tener estructurales la Universidad Pública en nuestro país, por sí o por no? No solamente los invitados hoy que van a intentar argumentar por sí o por no alrededor de este tema, sino también vos del otro lado. Te invitamos a hacerlo en nuestra cuenta Twitter, en @viceversa3, allí estaba en la cuenta. Bueno, es un intercambio de argumentos. ¿Al gobierno le interesa la universidad pública, sí o no? Vamos a leer tu respuesta en vivo, tenemos 30 minutos para hacerlo. Esto lo subimos hace ya algunos días, el 62% piensa que no. Tal vez tenga que ver con la extensión en la solución del conflicto, que dependía básicamente de una decisión económica del Estado. Arrancamos Viceversa, invitados argumentando por sí o por no, un tema muy apasionante en los 30 minutos de hoy. Las sillas que suben y bajan también. Lucas Incico, diputado nacional de Cambiemos, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Laura Ferrer Varela de Quad, gracias por venir también. Gracias, por supuesto. Bueno, y tenemos también una opinión desde el corazón de Rosario 3, un investigador del CONICET, que desde adentro también va a dar su opinión. Es Claudio Fernández. No sé si podemos comunicarnos con Claudio, si no me avisa la producción cuando esté ok. Está Claudio ahí en el corazón de la redacción de rosario3.com. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Buen día, Roberto. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Entre los tres vamos a pimponear sobre este tema. Lucas, te pregunto a vos, ¿crees que al Estado, al gobierno le interesa la universidad pública hoy en la Argentina? Sí, claro que sí. Y hay muestras acabadas de eso, pero no solamente la universidad pública, en general, la educación pública, gratuita y de calidad. Y se está trabajando seriamente en eso. Y hay muestras también de lo que se ha hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los estudios y los análisis que se han hecho, en realidad y en relación con las capacidades académicas de los alumnos, dan que es una escuela pública la que está mejor categorizada. Claro que sí, y se ha trabajado mucho en ese sentido. Laura, ¿vos qué opinión tenés? La verdad que con el decreto que firmó ayer, con la publicación en el diario oficial del gobierno, donde plantea la reducción a ciencia, educación, tecnología, salud y derivar esos fondos a la Gendarmería y a la Policía Federal, no le interesa. Queda claro que no le interesó durante todo este periodo, en las 5 semanas de paro, que lo podría haber solucionado mucho tiempo antes y para nosotros hubiera sido mucho mejor. Lo anunciamos en julio, recién nos sentamos a fin de agosto para ver qué propuesta hacía y siguió insistiendo con un 15%. El problema no es salarial, el problema es de política, de qué universidad queremos. Un gobierno donde no se formó en la educación pública, que dice que caemos en la pública, no le interesa la educación pública. Claudio es investigador del CONICET, está en rosario3.com. Claudio, bueno, vos estás en el corazón de la educación pública, que es un lugar de mucho prestigio, y hablamos del CONICET. ¿Cómo la ves desde ese lugar? Con respecto al vínculo que puede tener con la importancia que el gobierno le da a tu trabajo, por ejemplo. Mirá, está claro que, primero que estamos hablando de universidad de educación pública superior, universidades, hay 57 universidades nacionales, así que no sé por qué el problema se circunscribe a la ciudad de Buenos Aires. Me parece un diagnóstico, ya empezamos mal con el diagnóstico. El problema de la crisis educativa es un problema que denuncia una crisis dirigencial desde la política. El ministro de Educación, que asumió en el año 2015, Esteban Burrich, a los 2 años dejó el cargo para ser senador nacional. El secretario de Políticas Universitarias, que es un hombre con experiencia en el campo de la educación pública superior, que era Albor Cantar, a los 2 años se fue, dejó su cargo para ser
diputado nacional. Entonces tenemos que entender que las políticas en el área educativa o en cualquier área son consecuencia del consenso, la planificación, la organización y la ejecución. Y que esto denuncia claramente que no hay ningún tipo de organización ni planificación. Más allá si le interesa o no, están haciendo las cosas muy mal. Nadie puede hacer nada en 2 años y menos tomar este tipo de decisiones, que es dejar los cargos para lo que realmente fueron nombrados. Así que eso denuncia claramente la ausencia de una política en el área. Me parece que es claro el ejemplo. Bien, Claudio, ya vamos con vos. ¿Querés aportar algo? No, sí, simplemente, además de lo que quiero aportar, corregir que lo que yo di como argumento y cité a lo que pasaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue a mero ejemplo. No hablo de lo que pasa allí como modelo, ni mucho menos, simplemente el ejemplo que es una jurisdicción donde la matrícula pública en estos años ha crecido muchísimo en desmedro de la matrícula privada. Eso es una cosa. Con respecto al cambio de funcionarios, estas son políticas públicas que sigue un equipo, que continúa en equipo de gobierno, independientemente de los nombres, ¿no? Pero vamos a ser claros también. Respecto de la universidad pública y de la cuestión presupuestaria, que tanto parece que nos preocupa a todos. En el año 2015 el presupuesto era de 51.000 millones de pesos. Hoy tenemos un presupuesto de 103.000 millones de pesos. Se aumentó un 104% el presupuesto en 2 años y está casi 10 puntos arriba de la inflación acumulada, que está algo más del 90%, 90 y pico, 95 al mes pasado. Entonces, esto es un claro ejemplo de los fondos que se están invirtiendo, de los recursos que se están destinando a la universidad pública. Te digo más, históricamente, del pedido de presupuesto que elaboraban y elevaban el Consejo de Rectores, el Consejo Interuniversitario, que lo conforman los rectores de las 57 universidades públicas, el Estado le daba entre el 80 y el 82%. Para el 2018 se le dio el 96%, casi la totalidad de que los rectores pidieron. ¿Cómo me van a decir entonces que no se está respetando o que no se reconoce o que se está yendo en contra de la universidad pública? Esto es claro, ¿eh? Estos son números, son datos objetivos y concretos. ¿Y el concepto de problemas de dinero se arreglan con dinero? ¿Solo se arreglan con dinero, Laura? No, el problema no es de dinero. El problema es de una política clara en lo que queremos de la universidad. La gobernadora de Buenos Aires que dijo: los pobres, ¿para qué queremos las universidades en el conurbano? Yo creo que esa fue la tercera reforma, la tercera revolución de las universidades. Estamos a 100 años de la reforma universitaria y tenemos en claro que la política en la universidad pública tiene que ver con una universidad gratuita, pública, inclusiva, laica y de calidad. Todo eso tiene que ver con una política que no solo se arregla con dinero, sino que se arregla con políticas, no reduciendo la cantidad de incumbencias para las distintas carreras, fomentando todas las carreras, no poniendo carreras de primera y de segunda, no planteando el ingreso restrictivo ni el arancelamiento, como se está hablando en estos momentos en distintos lugares, llevándole el apunte a las condiciones edilicias en las cuales están nuestros edificios, no disminuyendo en 3.000 millones como se disminuyó a principio de año, y la inflación real no es esa. Nosotros hemos pedido presupuestos de elementos para cotizar a principio de años y hoy con una devaluación del dólar no hemos podido comprarlos porque muchas de estas cosas se cotizan en dólares, no solamente en pesos. Vamos a verlo a Juan Pedro Alear, periodista de esta casa. Le preguntamos a él, como un cronista, pero también como un hombre comprometido con la transformación de las cosas que nos tocan vivir, ¿qué piensa? ¿Al Estado, al gobierno, le interesa hoy la universidad pública? Yo creo que al gobierno sí le importa la educación, pero menos de lo que debería importarle. Un mes sin clases en la universidad pública es muchísimo tiempo. Es cierto que la Argentina está atravesando una crisis profunda, una crisis económica, pero inclusive en épocas de crisis la educación, la ciencia y la tecnología deberían ser prioridad. Y hoy, lamentablemente, no lo son. Bueno. Ahí está Juan Pedro Alear. También tenemos una encuesta que nos permite interactuar con ustedes del otro lado. Pero antes de ir a la encuesta, una reflexión de lo que acaba de decir Laura, de lo que acaba de decir Lucas también, para Claudio, que es también uno que está allí todos los días teniendo que convivir con ese interés o supuesto interés por sí o por no del Estado. ¿Han cambiado mucho los paradigmas, Claudio, en los últimos 3 o 4 años con respecto a tu trabajo en la universidad, por ejemplo?
Mirá, yo quiero decirte un poco la reflexión que hago, es que cuando hablo de lo dirigencial no estoy apuntando a ningún gobierno en particular. Hablo de casos de ejemplos concretos, ¿no? Se votó con media sanción en el Senado de una ley de ciencia y técnica que llevaba el presupuesto, una ley de Omar Perotti, al PBI, al 3% del PBI al 2030, aumentándolo progresivamente cada año. El PBI para ciencia y tecnología el año pasado, en este año era del 0,35%, así va a aumentar al 0,54% el año que viene. Con esta política se bajó al 0,22%. Entonces, es lo que digo, esa falta de desconexión, esa falta de consenso. Le digo al funcionario que habló recién que el presupuesto, por ejemplo, para ciencia y tecnología, este año era de 32.500 millones de pesos y para el año que viene es de 36.900 millones de pesos lo presupuestado. Y eso no es un aumento del 5%, porque si tenemos en cuenta lo que se licuó con la inflación, quedamos 10 puntos abajo. Cómo esto impactó en el presupuesto para las universidades es 28 puntos abajo, en el CONICET 2 puntos abajo. O sea, me parece que son también hechos concretos. Yo lo que hablo desde lo que hago, de que volví del exterior y de caminar la provincia de Santa Fe y el país a través de una plataforma que está continuamente en contacto con docentes, profesores y estudiantes, ¿no? Y entonces esto es lo que se vive, son datos concretos de lo que hablamos. No podemos hablar de que aumentó el presupuesto el año que viene cuando está licuado por la inflación y la devaluación. Me parece que tomarle el pelo a la gente, no estoy hablando de si importa o no, estoy hablando de que se están haciendo las cosas mal. Lucas, hay un prejuicio con respecto a lo... Bueno, gracias Claudio, ahí volvemos contigo. Lo dijo Laura hace un ratito y sobrevuela también, que es un gobierno de personas de la política no formadas con la educación pública como herramienta de educación. No hablo en tu caso, sos diputado nacional de Cambiemos, hablamos de la estructura de gobierno y como no han tenido esa pertenencia de pertenecer a un sistema de educación pública, tienen una distancia con respecto a eso, ¿no? Digamos, no lo entienden o se someten a esa distancia. ¿Es un prejuicio? ¿Cómo la ves vos? Es claramente un prejuicio. Es claramente un prejuicio. Además hay efectivamente en un gobierno, como en cualquier grupo humano, hay personas, profesionales, técnicos que se han formado en la educación privada y hay muchos otros que se han formado y provienen de la educación pública. Por eso te digo, es básicamente un prejuicio. Y aún el hecho de haberse formado en una estructura de educación privada no le quita mérito ni le quita capacidad de reconocimiento y de poder avanzar en políticas públicas efectivas para mejorar la educación pública, para que sea gratuita, de calidad y que sea en beneficio de todos. Me parece que es básicamente un preconcepto que ayuda poco al debate, ¿no? Porque ya cuando te catalogan o te encasillan de determinada manera es como que quieren reducir tu posibilidad de ver, de opinar o ponerte en un blanco de crítica fácil. Sí, el gobierno demora inclusive la resolución del conflicto como una estrategia de debilitar esa situación. Porque digo, ¿por qué el gobierno tuvo que esperar 5 semanas? No, pero no hubo ninguna demora por parte del gobierno y atribuible al gobierno. Vamos a centrarnos que no fue una cuestión presupuestaria, sino una cuestión de negociación salarial. ¿Sí? Los docentes universitarios, porque los no docentes ya habían acordado su paritaria con anterioridad. Los docentes universitarios no son empleados del gobierno. El gobierno no es el empleador de esos trabajadores. Hicimos referencia recién que se están cumpliendo 100 años de las autonomías universitarias. La universidad pública es autónoma, es autárquica, ellas, a través de sus autoridades, son quienes determinan el modo de administración. Es falaz. No es falaz en absoluto. Déjame terminar el argumento. Las universidades públicas definen su presupuesto, el modo de administrarlo. ¿Por qué interviene el gobierno en la paritaria? Para garantizar que haya una equidad, una paridad de condiciones en lo que son las 57 universidades. Pero el gobierno no contrata. Son los rectores y las autoridades de cada casa de estudio quien contrata la cantidad de personal, la cantidad de docentes, no docentes.
son ellos los empleadores, no el gobierno nacional. Ajá. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, no Sí. hubo ninguna demora. La paritaria docente universitaria va de marzo a marzo. ¿Sí? El periodo, el ciclo va de marzo a marzo. De febrero a febrero. En marzo, en marzo de este año, se les reconoció el 2.77 de aumento porcentual que venía del arrastre del año Sí. pasado. En mayo se acordó un 5%. En agosto un 5.8%, que se estaba hablando en la mesa de negociación paritaria. Los representantes de los gremios docentes no les gustó, se levantaron y se fueron. Y el Aguantemos 5.8 cachito. se les dio a cuenta igual. ¿Quién tiene problema? ¿Él o ella? Ah, él tiene problemas. Bueno, aprovechamos, tenemos que cambiar un micrófono. Vamos a escuchar a Garrett Edwards, abogado, y volvemos con la respuesta, el final de Lucas y la respuesta de Laura sobre esto que vos considerás falaz. Totalmente falaz. Bueno, una palabra contundente. Vamos a escucharlo al doctor Garrett Edwards. Aunque muchos sectores interesados parecen querer demostrar lo contrario, obviamente que al gobierno nacional le interesa y mucho la educación pública. Al gobierno anterior también le interesaba, pero solo como herramienta para poder sostener su relato. A Argentina se debe un debate serio sobre la educación pública y sobre la educación privada también. Debe empezar a ver en nuestro país lo que se está haciendo en Estados Unidos y lo que se está haciendo en Europa para aprender un poco de lo que pasa en el resto del mundo. Y si bien hay algunas excepciones, la regla general es que no hay demasiadas escuelas que dependan del sistema de educación nacional. Entonces uno se pregunta por qué, si depende la gran mayoría de las escuelas de cada jurisdicción provincial, se está atacando tan fuertemente al gobierno nacional. Uno también suma a esto si la pregunta no será otra, si esta discusión es sobre educación pública o es sobre educación pública universitaria solamente. Uno también inquiere y piensa lo siguiente: ¿por qué no se propone a los mejores profesores para que vayan a las escuelas más vulnerables? ¿Por qué en esta discusión no entra más el tema de la educación inicial, primaria y secundaria? ¿Es esta una discusión sobre educación pública o es solo una discusión sobre educación pública universitaria? Y se lo contesto yo a Garrett, de un amigo. Hoy hablamos de universidad. Bueno, ¿cambiamos micrófono? Cambiamos micrófono. 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, la conclusión antes de ir a la contestación de Laura. Que no hubo ninguna demora atribuible al gobierno. El gobierno siempre estuvo dispuesto a sentarse en la mesa de diálogo paritario. En un momento, en el mes de agosto, las organizaciones del sindicalismo docente no estuvieron de acuerdo con la propuesta, se levantaron, se fueron a las medidas de fuerza, y cuando ellos decidieron volvieron, se sentaron y el gobierno lo siguió escuchando. Y afortunadamente el viernes pasado, se pudo arribar a un acuerdo que creo que es un acuerdo razonable dentro de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Bueno, en principio es todo mentira. Los docentes universitarios no dependemos de las universidades en nuestro salario. Somos concursados, no somos contratados, porque esa fue uno de los principios de la reforma universitaria, o sea, el concurso para acceder a las cátedras. Segundo, somos autárquicas, pero el presupuesto lo define el gobierno. Más del 80% en algunas de las universidades y más del 90% como en las nuestras, del presupuesto de las universidades son los salarios. El monto lo define el gobierno nacional y aparte, para que sea único, en todas las 57 universidades del país hay un acuerdo paritario nacional y nuestro contrato es con el gobierno nacional, no es con las universidades en cuanto a salario. Entonces no queremos que las universidades sean... No queremos que las universidades sean las que resuelvan cuál es nuestro salario. A igual trabajo, igual remuneración. Nos llevó mucho tiempo de pelea para llegar a ese lugar. De la Nación. Hay rectores que ganan en bruto 230, 240 mil pesos. Segundo. Y eso eleva la plantilla de todas las autoridades. En el año 2016 firmamos una paritaria con revisión para el mes de septiembre. El gobierno no se sentó con nosotros. Tercero. ¿Por qué crees que el gobierno ha dilatado tanto? Porque primero, en su momento, fijó un 15% de aumento. Segundo, la recomposición del 2016 nos la pagaron en mayo, no en febrero. En marzo. En mayo. De marzo a marzo. En mayo. Bueno. Si querés te doy los recibos. Retroactivo, pero nos la firmaron en mayo. En mayo nos ofrecieron nuevamente el 15% en 5 cómodas cuotas. Que terminaban en enero y cobrábamos en febrero. Nos volvieron a ofrecer de nuevo una movilización a nivel nacional de todos los docentes con paros, llevó a que nos dieran unilateralmente un 5% después que en la mesa nos habían ofrecido el 4%. Seguimos sentados y el gobierno seguía insistiendo como en el 15%. ¿Por qué con el 15%? Porque no quería vencer ese techo
que es el que se puso para todos los empleados estatales cuando ya sabía que la inflación iba a superar el 25. Hoy, cuando la inflación va a superar el 42, nos está ofreciendo el 25. Cuando hay sectores que tuvieron el 25 con anterioridad y se están sentando de nuevo como camioneros, o otros sectores que firmaron ya el 42. El gobierno está llevando los salarios de los estatales por debajo del nivel de pobreza en muchos lugares. Aumento que nos dio en este momento el 10% este más que nos está dando, que no es bonificable, significan 600 pesos para un cargo simple, 1.200 pesos para un cargo semi-exclusiva y 2.400 pesos para una exclusiva. De eso estamos hablando. Esos son los montos con que el gobierno mantiene a los docentes universitarios, graduados, doctorados, con perfeccionamiento. Con los que tenemos mucho más años de antigüedad, como en el caso mío tenemos un full, podemos estar ganando alrededor de 40.000 pesos en bruto. Eso no es lo que se merece ganar un docente universitario que tiene que dar una forma profesionales para este país que hoy merece, que merece en el futuro y ejemplo para el mundo entero. Bien. Hablar hoy de que, como dijo ese otro señor, de que sea paga, digo señor porque no sé el nombre, que sea paga la universidad, que cambiemos y que nos fijemos qué pasa en Europa o en Estados Unidos, cuando Argentina fue ejemplo para las luchas educativas a nivel mundial, como en Francia y en cada lado, y nuestra universidad y nuestros profesionales son ejemplos, es lo que hoy este gobierno está destruyendo. Permítame, aguanta un cachito, Lucas. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos con Lucas. Está Claudio también con ganas de decir algo y tenemos algunas otras opiniones. Esto es Viceversa. En 30 minutos, una pregunta con 2 respuestas distintas. Seguimos en Viceversa, estábamos en conexión directa con Rosario3.com, allí está nuestro amigo Claudio, investigador del CONICET. Bueno, Claudio, algunas referencias de estas cuestiones, ¿no? Ustedes desde adentro de la universidad obviamente tienen una percepción real sobre el interés que puede llegar a tener el Estado. ¿Alguna opinión sobre lo que estamos charlando aquí? Sí, una cosa concreta, me parece que se está perdiendo el eje y se está planteando la cuestión en términos salariales. Me parece que el problema es mucho más de fondo. Primero que no estoy en desacuerdo de que, porque yo estudié en una universidad pública, no puedo sentarme a dialogar con alguien que estudió en una universidad privada acerca de cómo debe ser la educación pública superior en la Argentina. Está claro que es así. Tampoco estoy de acuerdo con el planteo del diputado que por una parte pide equidad entre lo que es público y privado en el tratamiento puntualmente de este tema y después de alguna manera trata de desprestigiar hablando del sueldo de los rectores. Me parece que es un debate que así planteado no ayuda. Por eso me parece que hay que hablar de la cuestión de fondo, de lo que planteaba, si interesa o no, y hay datos que son muy concretos. Primero, el diputado no me respondió los números, porque los números que él planteó no son reales. Los que yo planteé sí son reales y hay una base de estudios atrás y si quiere lo discutimos puntualmente. Pero lo que quiero decir es básicamente esto. Estamos en una sociedad del conocimiento. Lo que diferencia a un país rico de un país pobre es la calidad y la cantidad de conocimiento generado. El 98,5% de los profesores universitarios, de los investigadores están enrolados en universidades públicas, federales, nacionales y o en institutos de CONICET. Esto es una muestra irrefutable de que el conocimiento en la Argentina se genera en el Estado. Repito, el conocimiento en la Argentina se genera en el Estado. Por lo tanto, la educación pública es clave.
Por lo tanto, si la respuesta de un gobierno es achicar el presupuesto y cerrar el Ministerio de Ciencia y Técnica y dejar prácticamente sin presupuesto al CONICET, que nada más que para pagar sueldo, está claro y es una muestra evidente que al gobierno actual no le interesa que en el país se genere conocimiento de calidad y cantidad para plantear un desarrollo del país. Eso está claro y me parece que es lo que tenemos que discutir. Fuera de cualquier tipo de ideología, estos son hechos concretos, irrefutables, diputado. Lo discutimos en los términos que usted quiera, pero esto es irrefutable. Bien. Son números reales. Claudio, gracias por acompañarnos, gracias por venir. Gracias a vos, Roberto, y un abrazo grande. Un abrazo enorme. Bueno, y por tanto esfuerzo. ¿Se puede sacar de una lucha ideológica un tema tan contundente como lo planteaba Claudio, ¿no? El tema del conocimiento como un valor de progreso. Pero en eso coincidimos absolutamente, que estamos yendo a la sociedad del conocimiento, que necesitamos consensos amplios y firmes como para desarrollar políticas de Estado a largo plazo. Y también coincido con ella en que teníamos un sistema universitario modelo. Y también coincido con la cuestión del mérito y lo que se merecen ganar los docentes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahora sentémonos, debatámoslo de la forma menos ideologizada posible. No politicemos, no partidicemos esta discusión, porque tienen que ser políticas que nos convoquen y nos contengan a todos los argentinos a largo plazo. Es decir, si de esto queremos sacar un rédito político mezquino contra la administración de turno, contra el que fuere, y vamos por mal camino. Y con respecto a lo que decía recién el investigador del CONICET que estaba en cámara, respecto de lo que va a ser el presupuesto del próximo año. El presupuesto todavía no está cerrado, ni siquiera fue mandado el proyecto a la Cámara de Diputados, que irá este viernes, supongo. Mañana tiene el presidente una reunión con los gobernadores para ir avanzando en términos presupuestarios. No sé de dónde saca esos números que él dice que son ciertos y certeros y reales, porque el presupuesto no está definido. Laura, ¿alguna referencia más? Sí, en principio yo creo que la educación, el conocimiento es ideología pura. Y este gobierno tiene una ideología clara, y es que el conocimiento esté en manos de pocos. Lo ha demostrado cuando cierra el ingreso a las carreras en el CONICET, cuando plantea que la universidad no haga más convenios con el Estado en decretos de necesidad y urgencia. En vez de fomentar que sea la universidad aquella que desarrolle el trabajo para el conocimiento junto con el pueblo y para el pueblo y del pueblo, porque la universidad es del pueblo, no es de unos pocos como pretende este gobierno tiene en claro que no quiere esta universidad, no quiere la universidad que hemos gestado durante 100 años y la cual vamos a seguir defendiendo. Las defendimos durante todo este tiempo y la podemos ver como la estuvimos defendiendo 70.000 personas en Córdoba, 50.000 personas en Rosario, en una de las manifestaciones más importantes, y las 350.000 personas bajo el lluvia y frío en Buenos Aires, la movilización más grande de universidad después de la laica libre del 58 que tuvo 250.000 personas, 350.000 personas en la calle defendiendo la universidad que tenemos, queremos y necesitamos. Le preguntamos a Franz Funes, es un músico de aquí de la ciudad de Rosario, hace música aquí, trata de aportar desde su lugar también cultura y conocimiento musical en este caso, sobre la respuesta a esta pregunta que nos hacemos. Hola amigos, yo soy Fran de Patagonia Rebelde y obviamente pienso que a este gobierno no le importa ni la educación pública, ni la cultura, ni nada que tenga que ver con el crecimiento del pueblo. Bueno, y también teníamos, a ver si podemos emitirlo ahora, a Karina Cabo, que es pedagoga, y también la consultábamos sobre lo mismo. Si nos remitimos a la campaña electoral de Cambiemos, ellos plantearon que no habrá cambio posible si no mejora la educación, más allá de las obras o de la economía. Sin embargo, los últimos días hemos vivido políticas de ajuste, como por ejemplo que un Ministerio de Cultura pase a depender de educación, siendo ya una secretaría. El Estado debe hacerse cargo de la educación porque la educación es un derecho, la universidad es un derecho. Y desechamos todas las palabras que dijo Macri en los últimos días, que si él pudiera ayudaría, como si él fuera un padre bueno que se encarga de la educación. Macri, los gobernantes, representan el Estado y el Estado debe hacerse cargo de la educación. Creo que no le interesa, en definitiva, la educación porque no ha sido pensada a largo plazo. Si queremos hacer cambios, tienen que ser pensados los cambios a futuro, pensando qué ciudadano queremos formar y hacia dónde queremos ir.
Bien, bueno, una referencia final. Lucas, te toca defender frente a un malestar general una política que evidentemente o comunica mal o resuelve no de una manera adecuada la situación. ¿Vos lo notás así, de esa manera? Sí. Digamos, esta cuestión de no poder acordar, por ejemplo, ¿no? No ponerse de acuerdo, digamos, con tus argumentos, con los argumentos de Laura o tal vez con los argumentos de Claudio. ¿Sentís que hay algo que está faltando? Mirá, yo creo que, como vos dijiste hace un rato, hay prejuicios, hay mucha ideologización de estas cuestiones. Yo creo que son cuestiones de ideas, no de ideologías, de ideas, de conceptos, de establecer políticas públicas a largo plazo, de volver a tener la educación pública gratuita y de calidad que alguna vez tuvo la Argentina y que, la verdad, quedó absolutamente desmantelada. Y no por esta gestión, que viene a arreglar un montón de cosas y un montón de situaciones que vienen de arrastre de muchísimos años, de muchísimas décadas. Ojalá los que se quejan, los que reclaman ahora, los que ahora patalean, con todo derecho, con todo derecho, lo hubiesen hecho años anteriores. Quizás estaríamos un poquito mejor ahora. Una referencia final, Laura, gracias también por estar, te lo agradezco antes de tiempo. Sí. En principio, queremos dejar en claro que nosotros venimos peleando por esta universidad desde siempre, independientemente del gobierno que tengamos de turno en cada uno de los lugares, y lo pueden ver desde el Congreso Pedagógico del 86 con Alfonsín, desde el establecimiento de la LES universitaria de Menem en el año 95, cuando blanqueamos nuestro salario en el 2005 y ahora nos lo vuelven para atrás con este gobierno. Y creemos que independientemente del salario vamos a estar en la calle justo con los estudiantes y junto con todo el pueblo para defender la educación pública. Por eso este jueves marchamos nuevamente, por este jueves estamos de paro todo el sistema educativo nacional, docentes de primaria, secundaria, terciarios, universitarios, privados o estatales, todos en la calle manifestando que la educación es nuestro único derecho para poder salir al futuro. Gracias a ambos por venir, Gracias, diputado, gracias Lucas, gracias Laura por venir. Bueno, esto es viceversa. A ver qué pasa del otro lado, lo último. A ver, ¿al gobierno le interesa la educación, sí o no? Bueno, el 61% ahí clavado insiste con el no, el 39% que sí, ¿no? Bueno, podemos participar un par de días más. En realidad es tan solo un recorte, un momentito de lo que piensa, por lo menos los que están viendo el programa a esta hora de la mañana y participando a través de las redes sociales. Han sido muy atentos en acompañarnos hasta el próximo martes, donde haremos una pregunta con 2 respuestas distintas.